Está de cabeza, entonces aquí tenemos las células con una vacuola de mucina, como es lo normal, ¿no? Tenemos estas células que son las células del epitelio gástrico, epitelio simple, los núcleos en la base. Hay también metaplasia intestinal, ¿no? Aquí en la mucosa tenemos algunas partes con metaplasia intestinal. Acá, por ejemplo, células goblet, ¿no? Chapa estriada, etc. Entonces, la mucosa del estómago tiene metaplasia. Esta vendría a ser la muscularis mucosa, ¿no? Como ustedes saben. Y por ahí vamos a encontrar estos grupos de células que no tienen nada que ver con la histología. Entonces fácilmente nos damos cuenta que es un cáncer, ¿no? Porque estos grupos de células no se parecen en nada a lo que es el tejido normal que debe haber en el estómago, ¿no? A ninguna de las capas. Y si vemos a más aumento, se ve que son células que tienen un aspecto epitelial, se ve que son epiteliales. Los núcleos prácticamente ocupan toda la célula, ¿no? Hay poco citoplasma. La cromatina está en grumos, los núcleos pueden ser prominentes en algunos casos. Aquí se forma una especie de hileras, pueden formarse papilas, túbulos, etc. Entonces, sin ningún problema nos damos cuenta que aquí hay un cáncer, ¿no? Estos grupos de células son anormales y están penetrando las diversas capas del órgano, ¿no? Aquí reconocemos la capa muscular, ¿no? Y por acá está la serosa, ¿no? Aquí vasos congestionados, pero el tumor lo reconocemos sin ningún problema y reconocemos también los elementos normales, ¿no? La mucosa, la submucosa, etcétera, que tienen cáncer. Esto respecto al carcinoma neuroendocrino del estómago. También tenemos un corte histológico del tejido mamario, donde vamos a tratar de buscar lobulillos normales. Acá tenemos un lobulillo normal, tejido mamario normal, tiene los acinos, después los conductos excretores intralobulillares, pero después buscando con digamos el menor aumento, nos damos cuenta que hay aquí grupos de células que no forman lobulillos, forman unas masas irregulares, no se reconoce los elementos histológicos, hay algunos conductos interlobulares, pero evidentemente esto es un cáncer, ¿no? Porque no tiene la forma del tejido mamario normal, pero sí hay túbulos o grupos redondeados de células que evidentemente tienen características de cáncer, ¿no? Los contornos irregulares, la cromatina en grumos, el pleomorfismo, ¿no? Pueden haber mitosis. Entonces también aquí sin ningún problema se hace un diagnóstico de cáncer, ¿no? Por la estructura del tejido. Nuevamente vamos a volver a lo que es los lobulillos, que los tenemos acá. Acá también tenemos tejido mamario normal, los lobulillos más pequeños, pero evidentemente esto es una distribución difusa de unas células epiteliales que a mayor aumento es evidente que son cancerosas, ¿no? También el diagnóstico es bastante fácil, hay bastante desorden en este tejido, ¿no? Entonces, se parece en algo a lo que es el tejido normal, forma conductos, decimos carcinoma ductal infiltrante, forma algunos, bueno, no conductos, sino grupos redondeados más o menos sólidos de células neoplásicas, ¿no? O grupos más grandes también, células neoplásicas. Ahora se extiende a la piel. Entonces si hay alguna lesión en piel que esté por encima del tumor, se puede biopsiar la piel. En la piel vamos a ver pues la epidermis, que no tiene mayor alteración, pero en la dermis nos llama la atención estos grupos de células que son extrañas a la dermis, no son elementos normales de la dermis, pero evidentemente también son cancerosos y son epiteliales, ¿no?
muy hipercromáticos, no son tan pleomórficos, más o menos uniformes, pero sí los contornos son bastante irregulares e hipercromáticos, y además evidentemente son células extrañas a la dermis, no tendrían por qué estar ahí, no son elementos de la histología, ¿no? Son elementos ajenos, evidentemente, la neoplasia, ¿no? También tenemos el carcinoma infiltrante de la piel. Acá también vamos a reconocer lo que es piel normal, ¿no? Aquí tenemos la capa córnea, bueno, la epidermis, la capa córnea, tenemos glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, también hay folículos pilosos. Aquí tenemos folículos pilosos, nuevamente aquí también, nuevamente glándulas sebáceas, etc. Este músculo erector del pelo, ¿no? Creo que se puede distinguir más o menos, que es un elemento normal, es la histología músculo erector del pelo, pero si nosotros vamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que hay además en la dermis un tejido que sí escapa a todo lo que es el elemento normal de la piel, ¿no? Estas células, citoplasma rosado, no pertenecen a lo que es la dermis, pero se parecen a las células del epitelio. Nosotros los observamos, se parecen a las células del epidermis, citoplasma rosado por la queratinización, pero no están en el epidermis, están formando lengüetas que se extienden en la dermis. Entonces decimos carcinoma epidermoide infiltrante, ¿no? También se ve evidentemente que son células epiteliales, son células de la epidermis. Los núcleos igualmente grandes, pleomórficos, cromatina en grumos, algunos tienen nucleolo, ¿no? El nucleolo prominente, etc., ¿no? Entonces aquí, digamos, estas agrupaciones también evidentemente las células no son normales, son extrañas, es el carcinoma, ¿no? Carcinoma que se parece al epitelio de la piel, se parece al epidermis, pero está en la dermis, está infiltrando. Tenemos también el tumor de Gravitz. Es un tumor, al menos el corte zoológico ha salido bastante necrótico, entonces tienen que buscar. En algunas láminas es fácil de encontrar el tumor, en otras tienen mucha necrosis, más difícil, pueden prestarse. Acá hay algunas zonas que son viables, acá por ejemplo, o sea que no están tan necróticas y se puede ver algo del tumor, ¿no? Acá llama la atención los citoplasmas que parecen vacíos, ¿no? Plasmas parecen vacíos, núcleos centrales. Se ven los contornos celulares, más o menos, los contornos celulares, y ya hemos dicho que tiene abundantes lípidos y glucógeno, por eso tiene los citoplasmas claros, núcleos redondeados centrales. Los vasos son estos, son vasos alargados que se encuentran entre los grupos de células tumorales. Acá no se ve muy bien, tenemos algunos vasos más o menos alargados. En otras láminas se puede ver todavía un poco mejor, pero es la característica, ¿no? Citoplasmas claros, núcleos redondeados, los contornos celulares se ven más o menos, ¿no? Se pueden distinguir los contornos celulares. Bueno, carcinoma de células claras de riñón. En la lámina de tumor de Krukenberg vamos a buscar los émbolos neoplásicos, ¿no? Entonces vemos el tejido del ovario, la corteza del ovario, la corteza, hay cuerpos albicans, ¿no? Cuerpos albicans que son normales en el ovario, vemos aquí vasos arteriales, venosos, etc. Entonces vamos a buscar algunos vasos que tengan émbolos, que acá los tenemos. Vamos a ver este grupo de 3 vasos. Vamos a ver este grupo de 3 vasos, ¿no? Entonces se ve el vaso linfático, y dentro, aquí también vamos a concentrarnos en estos 3. De acá arriba, este más chiquito y este un poquito más grande. Entonces vemos dentro del espacio del vaso
estos grupos de células que no corresponden al ovario, ¿no? Evidentemente no tienen nada que ver con el ovario, pero si vemos a más aumento, las células son más o menos redondas, en algunas partes se puede ver bien, en otras no se puede ver tan bien, son las células más o menos redondas. Los núcleos están en un extremo, por ejemplo esta célula redonda, el núcleo en un extremo, hemos dicho que el núcleo se compara con la montura del anillo y por la forma redonda decimos anillo, ¿no? Aquí también más o menos redondeado, la vacuola de mucina y el núcleo más o menos alargado. Más o menos redondo, vacuola de mucina y el núcleo, ¿no? Entonces se les compara a anillos, ¿no? Aquí una célula más o menos se distingue la forma redonda, igual esta otra, y los núcleos que le dan el nombre debido a la forma, ¿no? Entonces tenemos este vaso, acá hemos visto, este es otro vaso con los émbolos linfáticos y también hemos dicho había uno arriba, ¿no? Vemos a menor aumento y hay otros, ¿no? Entonces podemos encontrar otros, vamos a tratar de buscar acá, por ejemplo, acá encontramos estas células más o menos redondeadas, los núcleos alargados y recuerdan o se les ha comparado a anillos, ¿no? Por eso se llama carcinoma con células en anillos, célula redonda, núcleos, etc. Y en la última lámina hemos dicho carcinoma epidermoide in situ, o sea que el carcinoma está en el epitelio, pero tenemos que partir de lo que es tejido normal. Entonces nos vamos a un extremo de la lámina y encontramos lo que es la piel normal, ¿no? Piel normal, la capa córnea, la dermis, y en base a esto podemos comparar ya la otra parte que tiene el tumor, ¿no? El epitelio está bastante grueso, aquí esto ya es el tumor, el epitelio más ensanchado, está un poco decolorada la lámina, pero si nosotros observamos los núcleos son evidentemente neoplásticos, ¿no? En algunas zonas se ve un poco mejor, es un pliegue, ¿no? Un pliegue, y vemos acá estos núcleos, están por encima de la membrana basal, ¿no? Aquí vendría la membrana basal, pero la dermis no tiene cáncer, ¿no? Tiene inflamación, o sea, la dermis está inflamada, pero lo que está canceroso son las células de la epidermis, no están infiltrando. Hay núcleos grandes, poco citoplasma, el núcleo ocupa casi toda la célula, bordes irregulares, cromatina en grumos, etc., ¿no? Y el epitelio muy ensanchado, ¿no? Aquí tenemos entonces las células neoplásticas, nuevamente le ponemos a mayor aumento. Los núcleos vendrían a estar acá, se ven los nucleolos, se ven como unos puntos, también cromatina en grumos por encima de la membrana basal, ¿no? La membrana basal, a ver, estaría más o menos por acá, ¿no? Membrana basal, y de lado sería la dermis. Tiene inflamación, tiene células plasmáticas, linfocitos, pero las células neoplásticas están por encima de la membrana basal, o sea, es una neoplasia dentro del epitelio, no infiltra la dermis, ¿no? Y también más o menos se puede limitar la membrana basal, donde donde limita el epitelio con la dermis. Nuevamente volvemos a un extremo del corte histológico para ver lo que es normal. Nuevamente volvemos a lo que es piel normal para compararla con esta otra zona que tiene el cáncer, ¿no? Hay bastante inflamación también en la dermis. Regresemos a los microscopios.